Proclamación del Santo Evangelio. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Ha resucitado, es el grito de la Pascua que hemos anunciado, que hemos expresado con gran alegría en el Domingo de Resurrección. Pero ¿en qué consiste precisamente este hecho de la resurrección de Jesús? La Iglesia, a través de su palabra en toda esta primera semana de Pascua, todos los evangelios sin excepción nos van a hablar de sucesivas apariciones de Jesús resucitado, para que no quede absolutamente ninguna duda del acontecimiento central de nuestra fe. Él no ha muerto para siempre, Él vive en cada uno de nosotros, Él está presente en nuestra historia y en nuestra vida. El Evangelio de hoy no puede ser más claro. Las mujeres se marcharon a toda prisa al sepulcro, llenas de alegría corrieron a anunciar a los discípulos, y de pronto les salió al encuentro el resucitado, y la primera palabra que les dice es esta: alégrense, alegría, alegría, alegría. En un mundo de tristes, en un mundo de conflictos, en un mundo de problemas, en un mundo de estrés, de dificultades, de angustias, la alegría es el distintivo del cristiano y sobre todo del cristiano resucitado. Alégrense. Pero la segunda palabra que les va a decir Jesús es: no tengan miedo. Estamos llenos de aprensiones. Es una sociedad que busca comprar seguros de vida, de educación, de salud, de mercancías contra robo. Buscamos asegurarnos. Está disparado el tema de las videocámaras, de las empresas de seguridad privada, porque muy en el fondo estamos amedrentados, llenos de miedo. Y la segunda palabra resucitadora de Jesús es esta: no tengan miedo. Vayan a Galilea, al norte del actual Israel, allá me encontrarán, allá me verán. Qué palabras tan hermosas las que encontramos en este primer evangelio, el lunes de resurrección. Alégrense y no tengan miedo. Pero en contraposición, ante el temor de los soldados romanos que custodiaban el sepulcro y que lo descubren vacío, simplemente por intrigas con las autoridades judías, reciben algún dinero y, como nos dice el Evangelio, digan que los discípulos de Jesús fueron de noche y robaron el cadáver mientras ustedes se durmieron. Y esto lo haremos llegar a los oídos del gobernador. Nosotros nos ganaremos la amistad del gobernador y ustedes, soldados negligentes, saldrán, los sacaremos de apuros. En el fondo descubrimos nosotros que esta historia que se ha difundido hasta hoy es simplemente la incapacidad de aquellos que no reconocieron a Jesús de descubrir la verdad palmaria de su resurrección. La vida ha triunfado. Y es que en verdad tenemos que reconocer que aún en los hombres del siglo XXI hay una inmensa dificultad para reconocer la vida nueva y la experiencia de resurrección, porque estamos acostumbrados a ver la enfermedad y la agonía en una clínica o en la casa de un ser querido,
a verlo morir, acompañarlo en el velorio, asistir a la misa exequial, a llevarlo luego al campo cementerio y de allí nosotros decir: ha terminado todo. Con Jesús y con su resurrección, más allá de su muerte y sepultura, descubrimos: es una verdad, es una verdad, es una realidad alegre y gozosa. Él ha resucitado y está con nosotros, y en la gran certeza de nuestra vida. Para que no quede duda, empezamos en este tiempo de la Pascua la lectura que narra la historia de la naciente iglesia, de los primeros cristianos, contenida sobre todo en el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles. En un célebre discurso el día de Pentecostés, Pedro, lleno de unción del fuego del Espíritu Santo, atrás ha quedado el Pedro negador de Jesús, atrás ha quedado el Pedro acobardado, un Pedro con coraje, de pie. Es la actitud corporal que nos señala la primera lectura de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Pedro de pie con el grupo de los 11, excluimos a Judas que se ha suicidado, pide la atención y se dirige también a la comunidad de judíos y les dice: aquel que ustedes mataron en una cruz, Dios lo ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Y recordando precisamente al rey David, dará gracias, pensando precisamente en esa expresión: no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de alegría en tu presencia. Pedro les ha hablado con franqueza y les dice: la vida tiene la última palabra, es la gran verdad, la gran realidad sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Por eso tenemos que salir de ese pesimismo, de ese negativismo, de ese escepticismo, de esa tristeza del corazón. La muerte ya no reina más en el hombre de fe, en el hombre que ha sabido acoger, recibir, abrirse a la vida de Dios en su propio ser. Vivamos con gozo este tiempo de Pascua, sintamos de verdad la vida de Dios en nosotros. No nos quedemos simplemente en el aplaudir como lo pudimos hacer en el día de resurrección o aún antes en la vigilia de Pascua. No nos quedemos simplemente en batir pañuelos blancos, en emocionarnos con mirar el Cristo que se descubre resucitado y que presentamos los sacerdotes en la liturgia de la vigilia de resurrección. Sintamos la vida nueva de Dios en nosotros. No al miedo, nos ha dicho Jesús, sí a la alegría, sí a la alegría de la vida del resucitado en cada uno. No estés triste, no te angusties, Dios está contigo. Y la certeza de su amistad, la certeza de su amor, la certeza del cariño que te profesa, la certeza del poder que le acompaña al Hijo de Dios, te tiene que sostener y te tiene que animar en tu propia vida. La plenitud de la vida de Dios o la venida celebrada del Espíritu Santo. Pero de manera especial durante estos 8 días siguientes, el gran día de resurrección, se vuelven como una sola jornada, una sola celebración extendida a lo largo de 8 días, y es lo que la liturgia de la Iglesia ha llamado la octava de Pascua. En efecto, durante toda esta semana estaremos hablando de sendos evangelios donde Jesús resucitado se aparece a distintas personas. Es que es tan importante para la fe de la Iglesia dejar la absoluta certeza de la resurrección de Cristo, que por eso nos volvemos casi hasta el cansancio repetitivos en este enunciar una y otra vez que el resucitado se aparece, se revela, se manifiesta a distintas personas. Hoy encontramos en el Evangelio de San Mateo unos signos muy especiales. Mientras algunas mujeres viven en Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo viven el no Pascua. En ellas que buscan hacer el bien, hay alegría, se emocionan, corren, anuncian a los discípulos que Jesús ha venido a la vida. Les dice Jesús: alégrense saliendo a su encuentro, no tengan miedo y vayan a comunicar a mis hermanos en Galilea que allí me verán. Por el contrario,
Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo sobornan a los soldados que custodiaban el sepulcro. Continúan con su mentira, con su engaño, y dan una fuerte suma de dinero para decir que Jesús no ha resucitado, sino que en la noche sus discípulos se han robado, han extraído de la tumba el cadáver, porque tienen miedo, no aceptan la resurrección de Jesús. Encontramos dos posiciones que 2000 años después se repiten. Unos hombres y mujeres de buena voluntad que viven la vida nueva del resucitado. No tienen miedo, son confiados en Dios. Viven con alegría, con gozo en el alma. Experimentan una serenidad única. Comunican a los demás la vida que Dios les ha dado a su corazón. Y por el contrario, hoy, 2000 años después de este acontecimiento, algunos vivirán como los viejos ancianos de Israel o los sumos sacerdotes, en engaños, en sobornos, en triquiñuelas del mundo. Reconozcamos que están las dos actitudes humanas, a la manera de una hermosa parábola de la condición del hombre reflejadas, quienes aceptan a Cristo resucitado en su corazón y reviven interiormente, y por el contrario quienes no lo aceptan y siguen en su vieja vida de intrigas, de engaños, de pequeñas astucias humanas. ¿Ha resucitado Jesús en tu corazón? Más allá de una serie de actividades o de ritos religiosos, ¿sientes la vida nueva de Jesús en ti? Hoy, lunes de Pascua, tu existencia es una seguidilla de rutinas, de tensiones laborales y económicas, de peso en la convivencia matrimonial y familiar. Acuérdate, esa no es la Pascua del Señor. Ese no es el proyecto de Jesús para la vida de ninguno de sus hijos amados. En ti está a decir: Señor, resucita en mí. Hazme un hombre nuevo por la fuerza de la vida nueva que solo das tú. Ha resucitado. Alegría. Aleluya, hermanos. Ha resucitado. Siéntete resucitado por Él. Di con San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo resucitado el que vive en mí. Amén, amén, amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz,
que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa
te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate, alégrate y regocíjate, alégrate y regocíjate. La primera palabra que les dice es esta: alégrense, alegría, alegría, alegría. En un mundo de tristes, en un mundo de conflictos, en un mundo de problemas, en un mundo de estrés, de dificultades, de angustias, la alegría es el distintivo del cristiano y sobre todo del cristiano resucitado. Alégrense. Pero la segunda palabra que les va a decir Jesús es: no tengan miedo. Estamos llenos de aprensiones. Es una sociedad que busca comprar seguros de vida, de educación, de salud, de mercancías contra robo. Buscamos asegurarnos. Está disparado el tema de las videocámaras, de las empresas de seguridad privada, porque muy en el fondo estamos amedrentados, llenos de miedo. Y la segunda palabra resucitadora de Jesús es esta: no tengan miedo. Vayan a Galilea, al norte del actual Israel, allá me encontrarán, allá me verán. Qué palabras tan hermosas las que encontramos en este primer evangelio, el lunes de resurrección. Alégrense y no tengan miedo. Pero en contraposición, ante el temor de los soldados romanos que custodiaban el sepulcro y que lo descubren vacío, simplemente por intrigas con las autoridades judías, reciben algún dinero y, como nos dice el evangelio, digan que los discípulos de Jesús fueron de noche y robaron el cadáver mientras ustedes se durmieron. Y esto lo haremos llegar a los oídos del gobernador. Nosotros nos ganaremos la amistad del gobernador y ustedes, soldados negligentes, saldrán, los sacaremos de apuros. En el fondo descubrimos nosotros que esta historia que se ha difundido hasta hoy es simplemente la incapacidad de aquellos que no reconocieron a Jesús de descubrir la verdad palmaria de su resurrección. La vida ha triunfado. Y es que en verdad tenemos que reconocer que aún en los hombres del siglo XXI hay una inmensa dificultad para reconocer la vida nueva y la experiencia de resurrección, porque estamos acostumbrados a ver la enfermedad y la agonía en una clínica o en la casa de un ser querido, a verlo morir, acompañarlo en el velorio, asistir a la misa exequial, a llevarlo luego al campo cementerio y de allí nosotros decir: ha terminado todo. Con Jesús y con su resurrección, más allá de su muerte y sepultura, descubrimos: es una verdad, es una verdad, es una realidad alegre y gozosa. Él ha resucitado y está con nosotros, y es la gran certeza de nuestra vida. Para que no quede duda, empezamos en este tiempo de la Pascua
la lectura que narra la historia de la naciente iglesia de los primeros cristianos, contenida sobre todo en el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles. En un célebre discurso el día de Pentecostés, Pedro, lleno de unción: hoy, lunes de Pascua, tu existencia es una seguidilla de rutinas, de tensiones laborales y económicas, de peso en la convivencia matrimonial y familiar. Acuérdate, esa no es la Pascua del Señor. Ese no es el proyecto de Jesús para la vida de ninguno de sus hijos amados. En ti está decir: Señor, resucita en mí. Hazme un hombre nuevo por la fuerza de la vida nueva que solo das tú. Ha resucitado. Alegría, aleluya, hermanos. Ha resucitado. Siéntete resucitado por Él. Di con San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo resucitado el que vive en mí. Amén, amén, amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz. Del fuego del Espíritu Santo, atrás ha quedado el Pedro negador de Jesús, atrás ha quedado el Pedro acobardado, un Pedro con coraje, de pie. Es la actitud corporal que nos señala la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pedro de pie con el grupo de los 11, excluimos a Judas que se ha suicidado, pide la atención y se dirige también a la comunidad de judíos y les dice: Aquel que ustedes mataron en una cruz, Dios lo ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Y recordando precisamente al rey David, dará gracias, pensando precisamente en esa expresión: no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de alegría en tu presencia. Pedro les ha hablado con franqueza y les dice: la vida tiene la última palabra, es la gran verdad, la gran realidad sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Por eso tenemos que salir de ese pesimismo, de ese negativismo, de ese escepticismo, de esa tristeza del corazón. La muerte ya no reina más en el hombre de fe, en el hombre que ha sabido acoger, recibir, abrirse a la vida de Dios en su propio ser. Vivamos con gozo este tiempo de Pascua, sintamos de verdad la vida de Dios en nosotros.
No nos quedemos simplemente en el aplaudir como lo pudimos hacer en el día de resurrección o aún antes en la vigilia de Pascua. No nos quedemos simplemente en batir pañuelos blancos, en emocionarnos con mirar el Cristo que se descubre resucitado y que presentamos los sacerdotes en la liturgia de la vigilia de resurrección. Sintamos la vida nueva de Dios en nosotros. No al miedo, nos ha dicho Jesús, sí a la alegría, la alegría de la vida del resucitado en cada uno. No estés triste, no te angusties, Dios está contigo. Y la certeza de su amistad, la certeza de su amor, la certeza del cariño que te profesa, la certeza del poder que le acompaña al Hijo de Dios, te tiene que sostener y te tiene que animar en tu propia vida. La plenitud de la vida de Dios o la venida celebrada del Espíritu Santo. Pero de manera especial durante estos 8 días siguientes, el gran día de resurrección, se vuelven como una sola jornada, una sola celebración extendida a lo largo de 8 días, y es lo que la liturgia de la Iglesia ha llamado la octava de Pascua. En efecto, durante toda esta semana estaremos hablando de sendos evangelios donde Jesús resucitado se aparece a distintas personas. Es que es tan importante para la fe de la Iglesia dejar la absoluta certeza de la resurrección de Cristo, que por eso nos volvemos casi hasta el cansancio repetitivos en este enunciar una y otra vez que el resucitado se aparece, se revela, se manifiesta a distintas personas. Hoy encontramos en el Evangelio de San Mateo unos signos muy especiales. Mientras algunas mujeres viven en Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo viven en no Pascua. En ellas que buscan hacer el bien, hay alegría, se emocionan, corren, anuncian a los discípulos que Jesús ha venido a la vida. Les dice Jesús, alégrense saliendo a su encuentro, no tengan miedo y vayan a comunicar a mis hermanos en Galilea que allí me verán. Por el contrario, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo sobornan a los soldados que custodiaban el sepulcro, continúan con su mentira, con su engaño, y dan una fuerte suma de dinero para decir que Jesús no ha resucitado, sino que en la noche sus discípulos se han robado, han extraído de la tumba el cadáver, porque tienen miedo, no aceptan la resurrección de Jesús. Encontramos 2 posiciones que 2000 años después se repiten. Unos hombres y mujeres de buena voluntad que viven la vida nueva del resucitado, no tienen miedo, son confiados en Dios, viven con alegría, con gozo en el alma, experimentan una serenidad única, comunican a los demás la vida que Dios les ha dado a su corazón. Y por el contrario, hoy, 2000 años después de este acontecimiento, algunos vivirán como los viejos ancianos de Israel o los sumos sacerdotes, en engaños, en sobornos, en triquiñuelas del mundo. Reconozcamos que están las 2 actitudes humanas, a la manera de una hermosa parábola de la condición del hombre reflejadas, quienes aceptan a Cristo resucitado en su corazón y reviven interiormente, y por el contrario quienes no lo aceptan y siguen en su vieja vida de intrigas, de engaños, de pequeñas astucias humanas. ¿Ha resucitado Jesús en tu corazón? Más allá de una serie de actividades o de ritos religiosos, ¿sientes la vida nueva de Jesús en ti? Proclamación del Santo Evangelio. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos.
Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Ha resucitado, es el grito de la Pascua que hemos anunciado, que hemos expresado con gran alegría en el Domingo de Resurrección. Pero ¿en qué consiste precisamente este hecho de la resurrección de Jesús? La Iglesia, a través de su palabra en toda esta primera semana de Pascua, todos los evangelios sin excepción nos van a hablar de sucesivas apariciones de Jesús resucitado, para que no quede absolutamente ninguna duda del acontecimiento central de nuestra fe. Él no ha muerto para siempre, Él vive en cada uno de nosotros, Él está presente en nuestra historia y en nuestra vida. El Evangelio de hoy no puede ser más claro. Las mujeres se marcharon a toda prisa al sepulcro, llenas de alegría corrieron a anunciar a los discípulos, y de pronto les salió al encuentro el resucitado y